Bueno, yo soy Vania Minami, psicóloga educacional, egresé de la facultad en el 2006-2. Bueno, nada, vengo trabajando en realidad en varios rubros y actualmente soy como jefa de prácticas en el curso de evaluación en psicología educacional y trabajando aquí también en la universidad en la dirección de asuntos académicos. Bueno, yo cuando recién egresé pasé primero las prácticas preprofesionales en un colegio, en el Colegio Mi Reina. Luego de este año de prácticas que fue súper enriquecedor para mí, en realidad pasé a trabajar en edición de textos escolares en Editorial Norma. Luego de eso entré en un proyecto educativo, Proyecto Aprendes, y estuve trabajando con ellos hasta el término del proyecto, que fue en el 2009. Luego se abrió un proyecto nuevo que es, actualmente se llama Proyecto USAID Perú Suma, y estuve con ellos trabajando también hasta hace unos 3 meses más o menos, y estoy actualmente trabajando en la dirección de asuntos académicos en un área que se llama Estudios para Mejoras Académicas. Y nada, en realidad, bueno, un poco primero les contaba un poco la historia de dónde he estado, pero básicamente lo que he estado mirando han sido procesos de monitoreo y evaluación en proyectos, intervenciones en general, edición de textos y materiales de todo el enfoque de diseños institucionales y investigación, ¿no? Más o menos los grandes rubros. Claro, de hecho, recordando un poco el proceso sí fue, y ahorita recordando junto con los estudiantes como los estoy viendo en el proceso de búsqueda de prácticas, me hace recordar mucho la angustia que yo tenía de encontrar un lugar en donde yo pueda explorar todo ese tema, digamos, ese enfoque más macro que yo quería abordar respecto a investigación, respecto a políticas educativas, ¿no? Entonces, claro, yo al inicio estaba buscando la oportunidad en organizaciones de sociedad civil o, digamos, algún tipo de proyecto en general, ¿no? Donde pueda entrar en ese rubro. Pero en ese entonces se abrieron, digamos, estas convocatorias de prácticas desde aquí, que el colegio presentó la convocatoria aquí en la facultad y fue a través de esta comunicación que yo me enteré de la convocatoria. Entonces, nada, me presenté al colegio a pesar de que yo no quería especializarme en un colegio, pero sí consideré que era importante pasar por esa experiencia, por la experiencia de ver cómo funciona una institución educativa, para a partir de ello ya en un futuro poder explorar esos otros rubros más grandes, ¿no? Y entender un poco ya el sistema en sí mismo. Entonces nada, me presenté a las prácticas, tuve un año muy bacán en cuanto a la experiencia que pude obtener ahí. Y luego de eso, claro, de hecho uno deja las prácticas y es también nuevamente otro proceso de angustias en ver en dónde te colocas, ¿no? Entonces ahí lo que yo hice fue, bueno, básicamente bolsa de trabajo de Católica, de cajón, y luego también estar en contacto con otras personas, psicólogos educacionales con los cuales yo había llevado clases o había trabajado de repente en algunos proyectos muy puntuales previamente. Ahorita estaba recordando que yo pasé también por grade, en la época que yo era estudiante. Entonces nada, comencé a comunicarme con estos psicólogos para de todas maneras preguntar si había alguna oportunidad. Y en todo ese proceso de exploración y búsqueda me presenté con unas 3 entrevistas, ¿no? Recibí las 2 primeras, o sea, no me volvieron a llamar en realidad, lo cual contribuye a que uno se vaya preocupando más, ¿no? Porque de hecho iba a ser mi primera experiencia laboral en sí. Entonces, nada, se abrió una oportunidad por la bolsa de trabajo en esta casa editorial para el tema de edición de textos, para el área de, era relaciones humanas, sí, familia y relaciones humanas, si no me equivoco. Y la idea era que necesitaban una persona que apoye en todo el proceso de edición del texto, en términos de capacidades, de enfoque pedagógico, etc. Y afortunadamente pasé el proceso de selección y estuve ahí, ¿no? Trabajando por cerca de un año en ese proyecto. Entonces, de hecho, todo el proceso fue siempre buscando opciones, ¿no? No solamente yendo a mirar en las bolsas de trabajo, que es lo que todos siempre hacemos, sino también con las personas con las que yo había podido relacionarme
previamente desde la facultad, en otros espacios de trabajo, ¿no? En realidad, en este caso, desde la especialidad de psicología educacional, yo creo que definitivamente tenemos un buen conjunto de cursos, ¿no es cierto?, que te pueden permitir dar una idea general sobre el cual, digamos, el psicólogo educacional se puede manejar, pero de hecho en este caso mío personal, que yo quería explorar más este tema de investigación de políticas educativas, entender el sistema educativo en el país. En ese entonces, en realidad, yo no tuve mucha oportunidad en los cursos de ver muy a fondo ese tema, ¿no? Entonces, tuve por ahí tal vez 1 o 2 cursos que sí me dieron luces, que para mí fueron cursos bien importantes como ese, y por eso es que le tengo un cariño muy especial a evaluación en psicología educacional, por hacer cherry, pero de verdad ahí fue donde yo pude encontrar un poco de información respecto a otros rubros que vayan más allá de lo que puede hacer un psicólogo en un departamento psicopedagógico, que es sumamente importante también, que de hecho, digamos, yo pasé también por esa experiencia y me pareció sumamente enriquecedor. O sea, no tiene nada de sentido que uno apunte a hablar respecto a investigación y entender procesos que ocurran a nivel nacional, si quieren, si es que no pasas por la experiencia de, digamos, una situación micro, ¿no?, en una institución. Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, la facultad me brindó un montón de información importante. Yo creo que hay un perfil del psicólogo en general aquí de Católica que es bien importante de rescatar, es toda esta minuciosidad y rigurosidad para elaborar trabajos, para la investigación en general. Y creo que todo eso, digamos, me permitió poder ir afrontando cada una de estas nuevas experiencias laborales, asumiendo el reto y empapándome también de la experiencia para poder ir retroalimentándome, ¿no? Bueno, una de las cosas más importantes, creo yo, que te permite ya entrar a la cancha y empezar a trabajar es entrar en diálogo con otras personas de distintas disciplinas, ¿no? Este diálogo multidisciplinario, interdisciplinario, en donde, digamos, ya sales tú de la burbuja del psicólogo católica, ¿no es cierto?, y entras a hablar, o sea, con otros psicólogos de otras casas formadas, que es completamente distinta la lógica y la forma de hacer, el poder entender que, digamos, hay otros psicólogos que también conciben los procesos de manera distinta y que no por ello sea mejor o peor, ¿no es cierto?, sino entrar en diálogo con esas personas. Aparte de eso, con personas, en mi caso, de educación, de ciencias sociales en general, de sociología, incluso entrar en trabajo con personas de ingeniería, por decirles, de ingeniería informática. Por ejemplo, si uno quiere pensar en la elaboración de un programa, software que atienda determinados procesos de enseñanza-aprendizaje, y explicarle tú a la otra persona qué es lo que quieres y por qué lo quieres de esa manera, es todo un reto que en realidad yo no lo viví directamente en la formación, ¿no?, allí. De hecho, sí hubieron por ahí un par de espacios bien interesantes de un curso que llevamos, recuerdo, una práctica con chicos de ingeniería, que sí me abrió ese panorama y dije, miércoles, o sea, es bien importante poder entender al otro en ese diálogo, pero para efectos laborales, ¿no?, porque es muy distinto nuestro trabajo como psicólogos. De repente uno siempre piensa, bueno, si tienes tú esa apertura general para poder entrar en diálogo, pero muchas veces no es así de sencillo, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia laboral te presenta ese reto de manera frontal para que uno lo pueda asumir. Eso es un plus súper importante que te va dando la experiencia. Y otro, creo que también importante, es el entender los procesos de toma de decisiones, en mi caso, dentro del sistema educativo, ¿no? Desde el nivel más chiquito, lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre en un proyecto de investigación, a lo que ocurre a nivel de autoridades, ¿no?, incluso dentro de tu mismo equipo de trabajo, ¿no? Todo lo que es toma de decisiones y cómo muchas veces nosotros, yo recuerdo, cuando yo salí de la universidad, yo pensaba, bueno, siempre y cuando yo pueda presentar un trabajo, un producto que tenga la rigurosidad necesaria, con toda la parte técnica de manera solvente y bien justificada, entonces
todo el proceso va a fluir bonito, ¿no? Entonces se va a ir dando todo de manera escalonada para llegar a mejoras a nivel más macro. Pero definitivamente la experiencia te va dando retroalimentación en ese sentido y te vas dando cuenta que hay todo un tema de toma de decisiones más de, si quieres, de tónica política, ¿no? De intereses, que claro, a veces uno cuando sale de la formación aquí en la universidad, pues tú piensas que todo va a ser perfecto y va a ser fácil de llevar, ¿no? Entonces, de hecho, creo que eso es importante, también que la experiencia te vaya dando, digamos, ese tipo de experiencias donde te das cuenta que el proceso de llegar a un producto final no solamente depende de toda esa parte técnica importante que tú tienes que preocuparte por dar todo de ti mismo, sino también de estas otras relaciones que muchas veces son las que definen, ¿no? Entonces, creo que esos son como mis dos grandes aprendizajes que puedo decir en resumido respecto a la experiencia laboral. Bueno, primero que no se angustien, hay trabajo. Hay trabajo. Yo lo digo desde el área de psicología educacional, hay bastante chamba, pero la chamba no cae por sí sola, el trabajo no llega por sí solo, hay que buscar la oportunidad, hay que ubicarnos en esos nichos laborales que en realidad, y ocurre de esa forma, hay que estar consciente que el psicólogo no solamente compite con otros psicólogos, sino también con otras personas relacionadas a ciencias sociales que también pueden abordar tranquilamente ciertos puntos o ciertos trabajos, claro, desde una perspectiva y un enfoque distinto, pero entramos en esta competencia laboral que va más allá de los que se forman en psicología, ¿no? Entonces no es fácil, de hecho hay que buscar la oportunidad, hay que mantener organizaciones como las que ustedes están haciendo, que me parece genial, asociaciones que compartan información. Yo creo que en los últimos años, o sea, en mi época no existía redes sociales, entonces de hecho, claro, era un poco, sí existían asociaciones, pero no había tanto dinamismo de información y de compartir como lo hay ahora con esas oportunidades del Facebook y Twitter y etcétera. Entonces yo creo que es súper importante que se mantengan siempre organizados, que digamos, se preocupen en esa participación para poder intercambiar oportunidades de trabajo, de estudio, etc. Entonces, nada, es eso, ¿no? Que en realidad hay un montón de trabajo por hacer y que sí, probablemente haya momentos en donde uno pues, no encuentra las cosas tan sencillas o tan fáciles, pero nada, que sigan adelante.